Hola a todos y a todas, nos encantan las arepas y a quién no, ¿verdad? Están riquísimas y las de chicharrón son súper crujientes y están riquísimas, 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 así que quería compartir con vosotros esta receta. Además es muy fácil, quédate y lo hacemos juntos. ¡Hasta ahora! Os paso los ingredientes. Necesitaremos sal, pimienta, panceta y la harina de maíz. Normalmente también está de la marca Pan, pero bueno, nosotros hemos encontrado de esta y de esta. Mirad que ponga que es para arepas y esa es la que funciona. Así que comenzamos. Vamos cortando la panceta así, a trocitos así. Como 2 dedos y los reservamos. Así hacemos con toda la panceta. Mirad, se puede hacer en la sartén también, pero a nosotros nos gusta muchísimo más cómo queda de tostadita en la air fryer, ¿vale? Entonces si tenéis air fryer, probarlo, que os va a encantar también. Y si no, pues como os digo, le ponemos sal y pimienta por todo. Y lo llevamos a la air fryer. Nosotros le pondremos 8 minutos. Miraremos y al gusto de cada uno, que esté bien fritito para que quede bien crujiente. En la freidora lo ponemos 200 grados y elegimos el tiempo. Vamos a poner 8 minutos. Y le damos al play. Ponemos a precalentar el horno a 180 o 200 grados, calor arriba y abajo, y ponemos en un bol, ponemos la sal y ponemos la cantidad de harina, no, este vaso es grande, no es de agua, es más grande que el normal de agua, y 2. Y pondremos lo mismo de agua. No hace falta que el agua esté caliente. Pondremos 1 y nos dejamos preparado el segundo, que lo iremos echando poco a poco. Y ahora con las manos bien limpias vamos moviendo. Y le vamos echando el segundo de agua. Y así nos tiene que quedar la textura, ¿veis? Como si fuera como una plastilina. Amasamos así, pues como unos 5 minutitos, que se vaya integrando bien. Hacemos una bola y luego vamos aplanándola, así. Y ya tenemos la primera arepita. Nos quede. Yo las hago así de anchitas porque claro, luego lo abrimos por la mitad. Ponemos aquí con papel de horno y pasamos a la siguiente, así hasta que tengamos todas. Ya las tenemos hechas, nos han salido 5, pero son grandotas, una por persona. ¿Vale? Entonces ahora lo llevamos al horno, 200 grados, calor arriba y abajo, y enseguida os digo el tiempo que lo he tenido. Hasta ahora, después de 20 minutos que lo hemos tenido en el horno, le ponemos así un poquito de aceite y le daremos la vuelta. Haremos así con todas. Y le daremos la vuelta. Así con todas. Un poquito de aceite, lo extendemos y otra vez lo llevamos al horno, pero ahora esta vez le pondremos 12 minutos. También lo podéis hacer en una sartén o en una plancha, pero yo la verdad es que me va muy bien así con el horno y lo recomiendo. Ahora volvemos. Mirad, ya lo tenemos hecho. A los chicharrones a los 10 minutos les hemos dado la vuelta y lo hemos puesto 10 minutos más para que se queden así de tostaditos. Entonces ahora pasamos a rellenar
y hay quien lo quiere con queso. Les encanta. Lo digo como es opcional también. Así que vamos a rellenarlos. Si dejamos que se temple un poquito, mejor que mejor. Pero es que estos tienen un hambre feroz. Entonces ponemos la punta del cuchillo y lo hundimos bien el cuchillo. Mirad cuánto humo echa. Sin llegar a cortar del todo, ¿eh? Lo hacemos así. Y la abrimos. Y ahora nos ayudamos con unas pinzas y lo vamos rellenando hasta el final. Así. Luego por aquí arriba le pondremos el queso. Enseguida os lo enseño, acabado. Que ya llegamos al final. Hasta ahora. Y aquí tenemos el resultado. Deseo que os guste, que sigáis ahí conmigo y muchísimas gracias a todos los nuevos que se van suscribiendo al canal. Cada vez somos más. Muchísimas gracias y hasta pronto.